queridos lectores, familia natural y de la fe, a todo buscador de amor, de verdad, de paz, también de esperanza. A todos quienes escuchan, a todos quienes van a leer o quienes ya nos están viendo también este mensaje, esta administración de parte de Dios, que por gracia de Él vamos a recibir. Él ministra por medio de este Hijo suyo, que les habla, que les escribe. Soy el pastor Jorge Macías, o hermano suyo, hijo de Dios. De corazón, en el amor del Señor, les tiendo la mano, les abro mi corazón y también queremos recibirles, sea por este mensaje en vivo, tal cual lo estamos haciendo ahora, o sea por medio del mensaje grabado que se publicará posteriormente, grabado tanto en voz como en video, aquí en Go Live o en YouTube más adelante, a través de las redes sociales accesibles desde nuestra página web, Reino de Dios Ministerios, con guiones altos o guiones medios en medio de cada palabra, reinodediosministerios.org, desde nuestra página Facebook Reino de Dios Ministerios o mi propio perfil en Facebook, Pastor Jorge Macías Benítez, en el blog Reino de Dios Ministerios, todo junto, .blogspot.mx, en mi canal, mi perfil en SoundCloud, Jorge Macías Benítez, o en Google Plus, el Pastor Jorge Macías Benítez es el perfil, Twitter, Pastor Jorge Macías Benítez, en YouTube, como ya comentaba, en el canal a mi nombre, Pastor Jorge Macías Benítez, con varios subcanales concretamente en donde publicamos estos mensajes y estas ministraciones de parte del Señor, el subcanal Reino de Dios Ministerios. A todos y a todas, bienvenidos, buenos días, y reciban un abrazo de este Hijo de Dios en el amor del Señor. Esta mañana del domingo 4 de febrero del año 2018 vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje que el Señor empezó la semana pasada con el título Identidad para fluir en el reino de Dios. La parte 2, Identidad para fluir en el reino de Dios. La segunda parte, en donde a manera de fundamento y solo para recordar, amados, lo que el Señor utilizó en nuestra Asamblea 18 y que también nos llevó a utilizar nuevamente como fundamento la semana pasada en la primera parte, ahora también en la segunda y en la tercera, la siguiente semana, para recordarnos, hablando de la identidad para activar el reino de Dios, ahora con un enfoque distinto en este fluir del reino de Dios. En Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios: en él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados, dice la palabra de Dios, de él y en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Vamos a orar para entregarle este mensaje al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta que mueves en nuestro corazón, Señor, y que en Cristo te pido tú uses este Hijo tuyo para que lo que salga de mi boca sea lo que tú hablas, pero con el amor tuyo, Señor, con convicción, pero también como espada, dice tu palabra, que penetra hasta los tuétanos, que parte, Señor, y que corta lo que no es de ti para recibir y edificar lo que es tuyo. Padre mío, te lo pido en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. La semana pasada, así como lo hizo en aquella semana, esa asamblea número 18, nos dijo el Señor que, hablando de esta porción en Efesios 1, versículos 13 y 14, y concretamente la parte B del versículo 13, nos habla de posición. Una posición con el Espíritu Santo y donde Él esté en unidad, en comunión. Nos da una posición que nos lleva, luego nos dice en la parte principal del versículo 13, identidad, hablar de que hemos sido sellados. Y ese sello nos identifica, nos da una identidad personal, única, unívoca, de una relación personal e íntima con Dios. Nos da una identidad específica del propósito, luego de esa posición, la identidad con el Señor y para los propósitos de Dios. Y finalmente en el versículo 14 nos habla de una herencia. El Espíritu Santo es nuestro garante, es la garantía de recibir esa herencia, cuando nos dice en el versículo 14 que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Es muy claro,
muy simple el Señor. Los complicados, como ya he compartido en muchos mensajes, y esto por instrucción de Dios, es que los seres humanos tendemos a sobreexplicar lo que es tan claro en la palabra de Dios. La palabra de Dios se explica a sí misma, pero se explica a sí misma porque si tenemos unidad, si tenemos esa unidad en Cristo y somos uno con Él, recibimos revelación de lo que su palabra dice. Y tomando nuestro fundamento acerca de esta identidad, como he compartido hace 2 minutos, y del reino de Dios, continuemos ahora, amados, profundizando en el propósito de Dios. De tal forma que recibas tú, que reciban acá quienes estemos presentes, pero ahí donde nos están viendo ahora, o donde posteriormente nos escuchen, sea en voz, sea en video, o lean en las redes sociales, al respecto de este mensaje y la administración que Dios nos quiere entregar. Y es que los hijos de Dios debemos ser, primero, un solo cuerpo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo primero que tenemos que observar, amados en Cristo, es también discernir quizá, para aquellos que ya moviéndose en el Espíritu así lo hacen, de esta porción concreta de la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Hay un solo cuerpo, no muchos cuerpos. Hay un solo cuerpo. Y sé que para quienes ya llevan tiempo caminando con el Señor y han profundizado en la Escritura, esto pareciera ser, oye, brother, esto es evidente. Somos un solo cuerpo en Cristo. Pero déjame decirte que tristemente hoy la iglesia no vive así. Hoy la iglesia no vive como un solo cuerpo. En aquel entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribía y nos entrega un diseño de Dios y del reino al aseverar lo anterior. Dice la palabra de Dios también en Efesios, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amados, también Jesús lo llevó a cabo a través de su sacrificio expiatorio en ese Calvario, en esa cruz. Solo hay un cuerpo espiritual en Cristo. Se trata de una unidad orgánica que crece. Otras veces, en las Escrituras, se refiere a su iglesia como un templo, se refiere a su iglesia como un edificio. Y otras, se refiere a ella como la morada de Dios en el Espíritu. Todos los verdaderos creyentes están en Cristo, lo digo así, y unidos en el cuerpo, o así debiera de ser, en el cuerpo espiritual de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, nos dice la palabra de Dios. La iglesia, amados, es su cuerpo, y su iglesia llena del todo con su presencia y con su poder, o al menos, amados, así debiera de ser, que la iglesia, que el cuerpo de Cristo esté llena con todo presencia y poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Pablo escribe en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 18, que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y este es el cumplimiento de la oración de Jesús justo antes de ir a la cruz a la mañana siguiente. Él oró por los creyentes en todas partes, incluidos tú y yo, ¿sabes? Porque Dios fue, Dios es, Dios seguirá siendo. Y todo lo que está sucediendo Él ya lo había visto, porque es su diseño. El Señor oró en el capítulo 17, Juan, versículos 21 al 23, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así
como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, Señor, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En Romanos, en el capítulo 12, versículos 4 y 5, Pablo se refleja en los muchos miembros de un solo cuerpo y cómo sus dones deben ser utilizados dentro del cuerpo de Cristo. De la manera, dice, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fíjate cómo lo dice, amén. Todos miembros los unos de los otros. ¿Qué te está diciendo? Que tú estás incompleto si no eres miembro de tu resto de hermanos y hermanas en Cristo. Si tú has sentido soledad después de que has tomado tu decisión por el Señor, o sientes soledad aún antes de haberla tomado siquiera, que puede ser el caso de muchos que o estén viendo, o vayan a ver, o vayan a escuchar, o vayan a leer este mensaje. La razón por la cual te sientes solo es porque no estás en unidad con quien tienes que estar en unidad conforme al diseño de Dios y conforme a esta porción de la Escritura en Romanos 12, versículos 4 y 5. El Espíritu Santo trajo esta unidad cuando nos colocó en el cuerpo, porque es obra del Espíritu Santo, ¿sabes? Él conoce los regalos, es decir, los dones espirituales que ha elegido para nosotros y la forma en que quiere que funcionen dentro del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, en el capítulo 10, versículos 17, dice la palabra de Dios: nosotros, que somos muchos, formamos un solo cuerpo. En el contexto, Pablo se refiere al cuerpo de Cristo claramente. Más adelante, Pablo continúa en su discusión, en esta argumentación, en este mensaje acerca de muchos miembros que prestan servicio en un solo cuerpo. Cuando escribe en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Cómo se llegó a esto? Fíjate en el versículo 27, también de 1 Corintios 12. Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro de él. Amados, el énfasis, lo que apunta aquí Pablo en 1 Corintios 12, y en estos pasajes, y sí te invito a que lo leas y lo profundices, es la unidad del cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros y tenemos muchos dones. No todos son iguales, pero somos uno en el cuerpo. Y vamos a poder observar, tú también vas a poder observar, cuando leas o ahora mismo, si estás ya escudriñando, te invito a que lo hagas cuando termine este mensaje, que en las porciones de la palabra que hemos estado leyendo y el Señor nos ha estado llevando ahora, ha habido una gran conmoción está reflejando ahí pues una gran conmoción que había estado sucediendo en la iglesia de Corinto. Pablo escribe, dirigido por el Espíritu Santo, e insiste en que no debe haber división en el cuerpo, sino que todos debemos cuidarnos unos a otros. Repito, Pablo, y en este mensaje concreto, en esta identidad, porque de eso nos está hablando, esta identidad para fluir en el reino, no puede haber división, hermanos. No hay un hermano mejor u otro peor. No hay una denominación mejor que otra denominación, porque eso es una creación del hombre y de la mente del hombre. Y si no, mi amado, te invito a que me digas en dónde en la Escritura habla de denominaciones o de movimientos. De lo que habla es del mover, del fluir del Espíritu Santo, que es de lo que nos está hablando hoy. Y lo primero que te entrega es posición y luego identidad para dártelo, y luego herencia, que es el fundamento doctrinal y el fundamento en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios, de lo que Dios mismo diseñó y quiere que operemos. Así que si no lo hacemos, lo primero que va a pasar es
no va a permitir que los dones de Dios se conviertan en un poder de la operación de Dios en nosotros. Por el contrario, lo va a estorbar. Versículos 28 y 31 de Efesios 12. De Primera de Corintios 12. Amados, solo el Espíritu Santo puede producir este cuerpo y su unidad. Y cuando habla de unidad es, nuevamente, acá no hay denominaciones, ¿eh? Esa es una creación del hombre. No tengo nada en contra de las denominaciones, mis amados, al contrario, estoy exhortando en el amor del Señor a la unidad del cuerpo de Cristo sin importar la denominación. Porque si es doctrina sana y no es que todas operemos en todo, porque para eso somos un cuerpo, para eso somos unos pies y otros manos y otros orejas y otro cabeza y otros lo que sea, pero tenemos dones y tenemos talentos que Dios nos ha dado para caminar en unidad. Y mientras no lo hagamos, no se va a manifestar en completo el diseño de Dios en dones espirituales, talentos naturales, y entonces el Espíritu Santo en el poder completo de Dios que establezca el reino y lo expanda en esta tierra. Amén. Solo el Espíritu Santo puede producir este cuerpo y su unidad. Y ese cuerpo no es una organización de iglesias o denominaciones. Repito, el cuerpo de Cristo no está en la mente, ni creación de mente de ningún hombre o de ningún grupo de hombres, en ningún lugar del mundo. No es una organización de iglesias o denominaciones, el cuerpo de Cristo. Eso es creación de mente de hombre. Esta unidad del Espíritu Santo que debe disfrutar el verdadero creyente es una unidad, es un lazo común de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. ¿Podemos tener unidad en la iglesia? Claro que podemos tener unidad en la iglesia, si hay un cuerpo que está sostenido en ese Espíritu Santo. Y aquí está el tema, cuando no se mueve el Espíritu Santo, no puede haber unidad. Tenemos que permitir la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo para que éste sea el cuerpo de Cristo. Un mismo espíritu, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, la parte A. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amados, el Señor nos invita a ser ministrados del bautismo en el Espíritu Santo. La parte C del versículo 13 de 1 Corintios 12. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, nos dice. Este Espíritu Santo pone a todos los creyentes en una unión vital con Cristo. Estamos hechos un miembro del cuerpo del cual Cristo es la cabeza viviente. Y al mismo tiempo, si ya hicimos nuestra decisión por Cristo, el Espíritu Santo ya nos debe haber regenerado, nos debe haber adoptado, nos convierte en el pago inicial y está con nosotros, aunque no necesariamente en nosotros, escucha lo que estoy diciendo, está con nosotros, en medio de nosotros, fluía sobre las aguas, dice Génesis 1, pero no estaba en, y hasta que no estuvo en, no se activó el poder de Dios. Está entre, pero no está en. Tienes que tú decidir que esté en ti. Por eso es que, y para eso es que el bautismo en el Espíritu Santo fue diseñado por Dios mismo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Estas acciones, amados, o decisiones, son todas diferentes. Sin embargo, con excepción del bautismo en el Espíritu Santo, han ocurrido en el mismo momento en que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. El Espíritu Santo está con todos los creyentes en Cristo. A veces las personas se preguntan, ¿está el Espíritu Santo conmigo? Y eso es como preguntar, ¿has nacido de nuevo? ¿O conocen a Cristo como su Salvador personal? Es imposible que alguien pueda ser un niño y no tenga
como compañero al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8 de Romanos, versículo 9, parte B, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¡Wow! Lo que está diciendo es, si no te acompaña el Espíritu Santo, no estás en Cristo. Y ahí tienes partes del cuerpo de Cristo negando la presencia del Espíritu Santo. Solo porque no comprenden o disciernen ese mover. Pero no porque no lo comprendan o disciernan no quiere decir que no viene de Dios. Unidad en el Espíritu, amados. Tenemos que permitir que Él nos hable en la manera que Él quiera. Porque unos somos manos y otros somos pies y otros somos lo que sea que quiera Él que seamos en su cuerpo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo se refieren a la misma persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Este Espíritu Santo es el que vive contigo, vive con nosotros, aunque no en ti si tú no lo has invitado y has sido bautizado. Dice la palabra de Dios, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. No dice con, dice en. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, Pablo se refiere a la iglesia cuando dice, ¿acaso no sabéis, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? En. Por otra parte, en la misma carta, en el capítulo 6, versículo 19, utiliza la misma imagen para referirse al creyente individual y nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Cristo lo compró con su propia sangre. Tenemos acceso a través de Cristo Jesús por un mismo Espíritu al Padre. Amados, vamos a reflexionar en esto que hemos estado compartiendo y el Señor así lo creo ministrando. Y en un mover tal como lo hizo Pablo en su tiempo, no es de extrañar que amonestaba a la iglesia allí en Corintios. Y tenemos que ser cuidadosos en esto de tratar, en esto de estar, en esto de ser bautizados en el Espíritu Santo. Hay un libro que se llama Buenos días Espíritu Santo. El autor se refiere a un testimonio personal cuando Kathryn Kuhlman le dice a quienes estaban presentes en un evento evangelístico en Pittsburgh, en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos, en el año 1973, y concretamente en el mes de diciembre, por si quisieran buscarlo, porque seguramente en YouTube encontrarán el video. Diciembre del 73, Kathryn Kuhlman, Pensilvania, campaña evangelística, y lo van a encontrar. Y ella hablaba en algún momento ya hacia el final y dice, por favor, no contristen al Espíritu Santo. ¿Qué no entienden? Él es todo lo que yo tengo. Así habla la predicadora. Está grabado. Le dice a los que estaban ahí, por favor, no contristen al Espíritu Santo. No entienden. Él es todo lo que yo tengo. Y es que, amados, tenemos que vigilar nuestra actitud y comportamiento. Así que no se lamenten del cómo nos dice la palabra de Dios en Efesios 4:30, en donde dice textualmente, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Dado que estas acciones contristan al Espíritu, podemos promover la unidad al ser. Dice el versículo 32 de esta misma porción de la Escritura en Efesios 4. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Así es como debemos andar en el Espíritu, dice Gálatas en el capítulo 5, versículos 16 al 18. Debemos andar en el Espíritu. Y es que, amados, es trágico, es triste. Cuando los cristianos actúan de tal manera que la obra del Espíritu Santo es apagada. Cuando tratas con las almas de los incrédulos
como nos dice en Primera de Tesalonicenses 5, 19, y es que tenemos que tener cuidado en cómo vivimos nuestras vidas y asegurarnos de que estamos llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu, en Efesios 5, 18. Llenos del Espíritu. Tenemos que vivir en la dirección del Espíritu, es decir, bajo su control. Amados, Dios hace su obra en, por y a través de su Espíritu. Otra vez, Dios hace su obra en, por y a través de su Espíritu, como nos dice en Zacarías 4:6. La iglesia puede y debe de ser una debido al ministerio del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Hay un solo cuerpo de Cristo, un solo Espíritu de Dios que lo ha creado y lo sostiene, y una misma esperanza de vuestra vocación. Y en ello tenemos distintas funciones, distintos llamados, distintos ministerios. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, en los versículos 11 al 13, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra de Dios nos habla con claridad y al mismo tiempo con sencillez al respecto de este diseño de Dios. Sobre todo en cuanto a cuáles son estos ministerios, que desde el manto de Cristo tienen origen, así como de las funciones que tienen cada uno de estos ministerios. Y es que, amados, el ministerio de Dios, este que Él te entrega, es consecuencia de la identidad que tú has recibido de Él, o que tú vas a recibir de Él. Repito, el ministerio que Dios te ha entregado, o el que te quiere entregar, es consecuencia de la identidad que de Él recibes. El ministerio es una porción de su herencia para ti, conforme a este fundamento que ya comentábamos en nuestra porción original en la palabra de Dios, en Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 al 14. Ahora podemos decir que en realidad son 3 ministerios de visión y expansión y 2 de establecimiento y equipamiento. En la visión y en la expansión está el ministerio de apóstoles, de los profetas y de los maestros, y de los evangelistas, y en el establecimiento y equipamiento el de pastores y maestros. ¿Cuál es el ministerio para ti? ¿En qué manto estás tú? Claro, en el de Cristo, pero ¿en qué manto de cuál ministerio te encuentras tú? Y es que ministerio, hablando de qué es un ministerio, es un oficio o trabajo asignado por el Señor para la edificación de la iglesia, para la edificación de su iglesia, con el propósito de establecer y expandir el reino. También se entiende como el servicio que rinde una persona a otra, que en sentido bíblico generalmente es en relación personal, no un simple trabajo manual. No estamos aquí hablando de un oficio de hombre, no es un simple trabajo manual o de esfuerzo físico o de esfuerzo mental. Hay 3 palabras en el idioma griego que se traducen ministro en nuestras versiones en español. La primera es diaconeo, que se refiere a servicio, a atender, ministrar, y ahí podemos verlo, y es utilizada en Mateo en el capítulo 20, versículo 26, y en Marcos en el capítulo 9, versículo 35, entre otros lugares. Hay varios más, pero bueno, prefiero estos 2. La segunda palabra es leitourgia, que se refiere a servicio, a trabajo, a ministro, y esta es usada en Romanos en el capítulo 13, versículo 6, en Filipenses en el capítulo 2, versículo 25, entre otras referencias. Y la tercera palabra es uperetai, ministro, asistente, alguacil es lo que quiere decir. La usan entre otros sitios la palabra de Dios en Mateo 5, versículo 25, y en Marcos en el capítulo 14, versículos 54 al 65. Amados, a quienes estamos acá, quienes están viendo, quienes escuchen posteriormente o lean, ¿qué es un diácono?
diácono, siervo o ministro, del vocablo griego. La palabra y sus derivados aparecen más de 100 veces en el texto griego del Nuevo Testamento. Y aunque la palabra diácono solo 3 veces aparece en la Reina Valera 60, designando al que desempeña determinado oficio en la iglesia local. 29 veces aparece la palabra diácono en la Biblia de las Américas. 10 se traduce como ministro. Diácono 4 veces y 15 veces aparece como servidor. Diaconía con K aparece 31 veces. 16 veces se traduce ministro y 15 veces como servidor. Y de este contexto podemos entonces decir que su uso es como una aplicación general. Eso lo hace en Juan, en el capítulo 12, versículo 26. O como un servicio necesario, lo hace en Romanos, en el capítulo 12, versículo 7, y también en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 5. También implica actividades sencillas. Eso lo hace y así lo usa en Hechos 6, versículo 2, y en Mateo, capítulo 20, versículo 26. Y en el transcurso del tiempo, el hombre fue haciendo separación entre los ministros de las mesas y los ministros de las palabras. Y aquí estoy hablando estrictamente de la operación, por decirlo en lenguaje natural, de la iglesia en tiempos modernos. Ha separado entre los ministros de las mesas, de los sitios, del lugar dentro de la congregación y los ministros de la palabra, estableciendo diferencias entre la función y la connotación de responsabilidad de ministración de esa palabra. Los ministros de la palabra entonces deben ser quienes hablan, quienes comparten de la palabra de Dios el mensaje que Dios tiene para nosotros. Por otro lado, los ministros de las mesas son considerados adecuados para los laicos. Y aquí empieza a haber ya una acepción, cuando la palabra habla de sin acepción de personas. Sin embargo, el hombre sí hace una acepción, porque separa, no en todos los lugares, pero en muchos sitios, a los laicos, esos que no han estudiado en ningún instituto bíblico, que no son egresados de ningún instituto bíblico, que sirven a Dios, pero no lo hacen compartiendo la palabra al no ser egresados de un instituto bíblico. Y la iglesia, amados, está llamada a discernir estos llamados ministros como voceros de Dios, pues ello presupone tener la autoridad espiritual recibida de Dios. Y amado, aquí te digo esto. La autoridad espiritual no necesariamente la recibes por haber ido a un instituto bíblico y haber egresado de él. La autoridad espiritual te la da Dios mismo. El Espíritu de Dios en ti. La palabra diácono se traduce en algunos lugares simplemente como ministros, sin esta connotación o diferenciación que acabo de compartir. Es evidente que el término diácono, con K, adquiere un sentido particular en relación con el orden, con la organización, dependiendo de en dónde está posicionada y entonces qué identidad ha recibido la persona. Si es de Dios o es del hombre. Si es de Dios o es del hombre. Dice 1 de Timoteo en el capítulo 1, versículo 12. Porque al ponerme en este ministerio me considero digno de confianza. Amados, es importante que no encontremos aquí ningún alarde o vanidad, ya que la palabra que se utiliza para esta ocasión es diaconía, usada en un sentido general, como servicio de seres humanos, para levantar ofrendas, para toda la actividad dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, es un don de Dios. Este ministerio, el que tú hayas recibido, es un don de Dios. El ministerio dentro del contexto bíblico lo podemos considerar un don de Dios. Dice en 1 de Corintios en el capítulo 12, versículos 4 al 6 y también el versículo 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero todas estas cosas
Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Palabra del Señor. Amados, hay 3 grupos de dones enumerados en las Escrituras, clasificadas por su significado en griego. Primero, los carismas, que se refiere a gracias, a dones, a dádivas. Y lo podemos encontrar en Romanos, en el capítulo 11, versículos 29, y en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 14. La palabra dorea se refiere al don del Espíritu o don de Cristo, y lo encontramos, entre otras porciones, Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos capítulo 8, versículos 20, y en 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículo 15. Y la palabra doma se refiere a un don ministerial, presente, regalo o dádiva, y la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 11, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 13. Y entonces esto se refiere a dones espirituales o carismas, de los cuales el Señor nos va a ministrar y a compartir al respecto. Las listas clave de estos diferentes ministerios o carismas que reparte el Espíritu, y como ya comentamos, se encuentran en Romanos en el capítulo 12, versículos 6 al 8, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10, y en Efesios en el capítulo 14, en el capítulo 4, versículo 11, en donde cada hijo de Dios nos dice, nos hace ver, tiene la responsabilidad de ministrar, el servir a sus hermanos conforme al don o dones que el Espíritu le ha dado, conforme a Primera de Pedro 4:10. Si el Señor te entregó dones espirituales, talentos naturales, que te definen como identidad, que viene de Dios, porque tu inteligencia no está ahí por casualidad, la que sea. Tus capacidades en términos de talentos naturales, de si eres bueno para jugar fútbol, o si eres bueno para hablar, o si eres muy inteligente, o en las matemáticas, o en el dibujo, o en el arte, o tú nómbralo, créeme, tú que me escuchas, tú acá que estás, tú que me escucharás más tarde, no viene de ti, no tiene nada que ver con nada que tú hayas hecho. Hay alguien que los puso aquí, en esta envoltura, en este corazón, en esta mente, alma, cuerpo, corazón, pero primero espíritu. Los dones o carismas no son solamente estos que ya di referencia bíblica de dónde los puedes encontrar. La lista puede ser larga, pero no necesariamente es finita, es decir, no necesariamente son todos los que están ahí puestos, nombrados y que tú puedes leer. Es solo una representación. Los 9 dones o carismas del Espíritu, conforme a Primera de Corintios en el capítulo 12, versículos 8 al 10, son usualmente mostrados de una manera práctica y quiero compartirla en grupos de 3. El primer grupo de 3 es dones de revelación, dones de revelación, que son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Repito, dones de revelación conforme a Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Segundo grupo de 3 son los dones de expresión, que son la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas. Y finalmente, el tercer grupo son los dones de poder, que se refiere a la fe, a los milagros y a las sanidades. Fe, milagros y sanidades. Pero estos dones viven en un manto. Siempre viven y son utilizados por Dios dentro de un manto. Y son estos 5 ministerios de lo que la palabra de Dios nos habla en Efesios 4, en el capítulo 4, de Efesios, versículos 7 al 16. Y afirma la constitución de las 5 funciones, de estos 5 ministerios que se desprenden del manto de Cristo. De los talentos en hombres dotados por la gracia divina. Y ahí mismo te describe cuáles son las funciones ministeriales de estos 5 ministerios. Son funciones reales, son un diseño de Dios. Tristemente ha habido hombres que introdujeron pequeños cambios en la percepción del oficio y también de la función ministerial, que lejos de ennoblecer este oficio, lo ha hecho más distante del pueblo, como si fuera solo para iluminados, cuando cualquier
ser humano, hijo de Dios, confeso, en donde ya reconoció públicamente a Cristo con la boca y con el corazón, como dice Romanos 10, 8 al 10, puede ser usado por Dios en la medida de fe. En la medida de fe, hasta esos ministerios y esos dones espirituales. Cualquiera. Con el tiempo también ha habido colaboración de mente de hombre en ello. Aplicación de prácticas empresariales en el servicio a Dios. Creando expectativas, desafiando a la gente a soñar, desafiando a la gente a luchar por sus sueños, a salir de la pobreza, a emprender grandes hazañas, todo en el nombre de Dios. Yo no estoy diciendo que a Dios le desagrade que tú tengas anhelos. Y dije anhelos, no ansiedad, Son dos cosas completamente distintas. El anhelo es una cosa, la ansiedad es otra. El anhelo está en tu corazón, la ansiedad está en tu mente. Pero el hombre, aún hijo de Dios, ha recurrido más a las prácticas de mente de hombre, prácticas empresariales, que a la dirección de Dios en su palabra. Y luego ya utilizar los talentos naturales, sin duda alguna. Pero primero Dios, luego los talentos naturales. Primero Dios y luego los talentos que Él nos ha dado. La tradición, por otra parte, también con fundamento en interpretación de la mente de hombre, ha querido dejar de lado, ha querido soslayar la palabra de Dios. Aunque no lo diga la palabra misma, es decir, recurriendo otra vez a pensamientos propios y de hombre y no a lo que dice la palabra o lo que dice Dios mismo en tu relación diaria con Él. Sesgando, haciendo un lado, queriendo aceptar ministerios, pocos, y descalificando otros. El evangelio del reino de Dios es universal. Te invito en el amor del Señor a que no caigas en la tentación de adecuarlo a tu necesidad, a nuestra necesidad personal o denominacional o interpretativa o razonada y con ello ponerle bases humanas. Algunos defienden su oficio o modo de vida, pues dependen de ello para sobrevivir, aunque tengan que descalificar a otros. Es decir, es un trabajo para ellos, no un oficio del manto de Cristo. Tenemos que escuchar y entonces discernir. Lo del llamado a tiempo completo es más administrativo que divino. Escucha lo que estoy diciendo. Lo del llamado a tiempo completo es más administrativo que divino. Y voy a poner un ejemplo que está en la Biblia y que todos conocemos y somos cristianos. Y hasta los que no lo somos y hemos leído la Biblia. ¿Quién es, conforme a la opinión de la gran mayoría, el principal y más grande evangelista de todos los tiempos? Saulo de Tarso, Pablo. ¿Qué crees? Pablo, el apóstol, costeaba sus viajes con la labor de sus manos. Pablo tenía una empresa y esa era hacer tiendas. Y como en aquel entonces todos los viajes eran a pie, a caballo, en camello o alguna de esas, pues llevaba muchos días llegar de un lado a otro, así que tenían que llevar tienda para dormir. Él tenía una empresa que hacía tiendas. Entonces tenía un viaje ministerial, se detenía, hacía tiendas, juntaba dinero y se volvía a ir de viaje ministerial. ¿Dónde está lo del tiempo completo, amados? Y es que el tiempo completo es que ya no hagas nada excepto hablar la palabra de Dios. El tiempo completo es vivir tiempo completo en comunión con Dios. Eso es distinto. Algunos no son apóstoles o pastores o evangelistas, o tú nómbralo. Tristemente tenemos muchos gerentes y directores generales en una corporación misionera, o en una iglesia que ha sido ahora más empresa que iglesia, más empresa que congregación. ¿Qué es lo que estamos haciendo como hombres? Esto quiere decir que la función apostólica, esta de preparar y enviar para establecer y expandir el reino de Dios por sí mismo, dista mucho de la envergadura de su nombre. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está la aflicción? ¿Dónde están los tiempos de prueba? ¿Dónde está la zozobra? Nada que ver con los apóstoles originales, ¿verdad? Nada que ver. Por eso es que bien dicen, es que ya no hay apóstoles. Bueno, claro, como los dos originales, no, porque fueron los únicos que vieron, no, más otros más, ¿no? Que vieron a Jesús en vida. Pero conforme a la obra misma de establecer,
establecer el reino, expandir el reino, preparar hijos de Dios, discipular conforme a las enseñanzas de Jesús a hijos de Dios para que hagan lo mismo y se repite el ciclo y se siga expandiendo el reino en la tierra, no en el cielo. Aquí en la tierra primero, pues sí, no está sucediendo. No al menos como debiera, justo porque ya no hay hombres que entiendan este principio de el tiempo completo es con Dios, con el Espíritu Santo entonces. Una pregunta entonces que puede seguir vigente en el hombre moderno es, ¿quién te enseñó? ¿Y qué te está enseñando? Sería la segunda pregunta. ¿Quién te enseñó y qué te está enseñando? Un ejemplo está en Génesis, el capítulo 3, versículo 11, donde dice y habla de un tal Bar Jesús, así se llamaba, Bar Jesús, está documentado en la Biblia, en el capítulo 3 de Génesis, y que andaba pervirtiendo el evangelio. También ocurrió en Hechos 13, versículo 8. O un ángel, como en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8. Y hay otros muchos ejemplos documentados en la Biblia. Y es que esta desviación va encaminada a extraviar, a distraer, a confundir. No al incauto, No. Muchas veces al que más ha estudiado la palabra de Dios, pero que no tiene tiempo con Dios y entonces es confundido porque en la relación con Dios es pobre, es escasa, no pasa tiempo, no tiene una relación íntima con Dios y entonces fácilmente engañado y otras personas le pueden hablar de cosas que no son. Amados, el más sutil de todos los argumentos es la ignorancia. Porque si sabes que no sabes, bueno, al menos ya sabes que no sabes. Pero si no sabes que no sabes, bueno, Dios te agarra confesado, diríamos en algunos lugares, en lenguaje natural. Y el gran problema es que si eres ignorante es que no sabes que no sabes. No tienes ni idea, pues. A la iglesia le hacen falta los beneficios ministeriales en su percepción más cristalina. Le hace falta vivir en el manto de Cristo. Y para vivir en el manto de Cristo, con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, son los 5 ministerios, mis amados. No 1, ni 2, ni 3, ni 4. Son los 5 ministerios. Porque para eso los creó Dios. Los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores y los evangelistas. Los necesitamos a todos. Y sí, los 12 originales son los 12 originales. Pero hoy hay apóstoles. Porque hay hijos de Dios que Dios levanta y que los envía a establecer reino y a expandir reino, a formar a otros pastores, a formar a otros evangelistas, a formar a otros maestros y a recibir palabra, porque dice el Señor, y la palabra de Dios fue, es y será, que Él no va a hablar nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Así lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Amén. No seamos ignorantes, amados. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores nos habla por medio de su Espíritu Santo, por medio de los siervos, los profetas. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Porque aquello de que la palabra de Dios es, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser leída así, y entendida y discernida así. Porque si no hacemos mentiroso a Cristo, ¿sabes? Porque Él dijo que había llegado a hacer que se cumpliera la palabra hasta la última letra, hasta la última tilde. Y eso incluye desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y que conste que el Nuevo Testamento, cuando Cristo estuvo entre nosotros, no estaba ni escrito. Entonces, en realidad, solo se refería al Antiguo Testamento. Y acá tenemos, casi 2000 años después, porque se cumplen 2000 años en el 2033, diciendo cosas distintas al pueblo de Dios. Y sobre todo a los que se supone son quienes deben de pastorear a las ovejas. Padres espirituales debieran de ser. Y tampoco lo estamos siendo. Creer que estamos completos, que no tenemos necesidad de algo más, es caer en el plano de la autosuficiencia, donde esconder nuestra falta de madurez es lo que manda hoy. Alguien más ora, alguien más habla, alguien más estudia por mí, pues no. Yo debo de orar, yo debo de estudiar, yo debo de buscar a Dios. Es Dios el que me debe hablar a mí. La palabra la tengo que recibir de Él, no de otro hombre. No estoy diciendo con esto que no nos juntemos los domingos. Lo que estoy diciendo es que el que nos juntemos los domingos, el que recibimos palabra de parte del pastor, que debe ser un padre espiritual, no quiere decir que tú no hagas lo mismo y que tú no compartas. Porque
tal como el ministerio de los evangelistas no es ministerio. Es el oficio del evangelista desprendido del manto del Cristo. Pero todos podemos ser evangelistas. Fuera Babilonia. ¿Y por qué digo esto de fuera Babilonia? ¿Saben cuál es el espíritu de Babilonia, por decirlo de esta manera? Ese que te embrutece, ese que te omnibula, ese que te confunde, ese que hace que tengas temor. Eso es Babilonia. Y estamos llenos de Babilonia en este mundo hoy. Porque ese es el imperio de Satanás. Es el príncipe de este mundo todavía porque no hemos hecho el trabajo. Porque por no tener identidad correcta, no nos hemos dado cuenta que siendo hijos de Dios es nuestra responsabilidad porque somos los coherederos. ¿Coherederos de qué? De su reino. ¿Y cuál es primero su reino? Espiritual y luego natural. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Tenemos que entender que en el final un determinado talento o una función permanente o temporal, sea genuinamente un don espiritual o un carisma en el Espíritu Santo, se muestra si y solo si lo usamos como un servicio de amor incondicional a la edificación de la iglesia, de la unidad y del cumplimiento del propósito de Dios en este mundo, que ¿sabes cuál es? Establecer y expandir el reino de Dios. Y si tienes alguna duda, déjame te leo Lucas en el capítulo 4, versículo 42 y 43, en donde dice la palabra de Dios: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Está hablando de Jesús. Pero él les dijo, ¿quién? Jesús respondió: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús diciendo a qué fue enviado, a qué fue: a establecer y a predicar el evangelio del reino de Dios. La misión en este mundo para ti, para mí, si alguien te pregunta, es simple: predicar del evangelio del reino de Dios para que éste sea establecido. Establecer y expandir el reino de Dios. Esta afirmación toma particular relevancia cuando a la muerte del líder le sobrevino la dispersión del movimiento, claramente. Porque eso fue lo que pasó cuando Cristo partió. Algunos han colocado estratégicamente a su familia en puestos claves, por ejemplo, ya hablando de cómo lo operamos en lo natural, para que sean un baluarte y no se desplome en su totalidad el imperio del reino con R minúscula, es decir, un reino de hombre, no de Dios. Y yo no digo que esté bien o que esté mal, lo que estoy diciendo es, eso es lo que Dios quiere. Porque lo que tenemos que hacer es lo que Dios quiere, no lo que el hombre dice. Porque se trata de establecer el reino con R mayúscula, el reino de Dios, no un reinito de hombre, no reinitos. El ser humano está ávido de ídolos. Encuentra en estos líderes carismáticos, porque lo son y hay muchos en las redes sociales, la expresión de su alter ego, deificándoles. Les llegan a creer más al hombre que a Dios mismo. Y se hacen dependientes de ellos y no de Dios. Se vuelven dioses, pues. Los hacemos dioses. Y no se trata de eso, amados. Si tú tienes una identidad de hijo de Dios, tú tienes muy claro quién es el rey. Tienes muy claro la figura del Hijo de Dios. Y tienes muy claro al Espíritu Santo y que ellos son uno. Pero sabes que el Padre y el Hijo están en el reino, ahí sentados en el trono, y que por eso quieren que expandas tú el reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. ¿Qué te está diciendo? Dios no quiere que tú vayas allá, Él dice que venga para acá el reino. Amén. El oficio ministerial es muy importante. En el vocabulario cristiano pareciera que lleva una connotación negativa la palabra laico, por ejemplo. Hoy no es extraño que en muchas congregaciones y particularmente en algunas denominaciones se distinga muy bien
por ejemplo, el pastor egresado de un instituto teológico del pastor laico, ¿no? Como si uno fuera mejor que el otro. Y esto no está bien. Porque el que seas pastor o el que seas evangelista o simplemente hermano o hermana es un don, y ya lo vimos como es un don de Dios, lo podemos profundizar claramente en la palabra de Dios, viene del Espíritu Santo, por lo tanto viene de Dios mismo, no es el hombre el que hace esto. Y esa palabra laico, para tu conocimiento, pertenece al vocabulario monacal, le hace de la Edad Media, de los monasterios, y designaba el escalón más bajo de la jerarquía social de los conventos. Se decía eso, laico, del monje religioso no ungido de las órdenes sagradas o sacerdocio, le hace que hubiese egresado de un instituto teológico. E indicaba el grado de preponderancia que durante siglos ha tenido lo religioso sobre nuestra cultura. Dije religioso, no de fe, en nuestra cultura. Conceptualizando la realidad indisoluble de la institución y del ministerio. Le hace administración de hombre, no ministración de Dios. Quiero compartirles esta reflexión. Se han dado corrientes teológicas que armonizan con el ministerio y el asunto de la autoridad, de la sumisión. No porque no sea bíblico, dice claramente que te sujetes a tus autoridades, pero no estoy hablando de esa clase de sujeción. Y en ello, el maestro, el cura, el pastor, tú nómbralo, tenían la posición de mando y el discípulo la obligación de permanecer sujeto y consultar antes de tomar decisiones. Hubo una pastor cristiano que vivió en la primera mitad del siglo XX en China, un lugar muy complicado claramente, de nombre Watchman Nee, se lo recomiendo mucho, tiene mucha literatura muy poderosa, preciosa, pero él fue muy influyente en la manera de cómo hacer obra en la iglesia cristiana. Él llamaba la iglesia cristiana normal de China. Y precisamente por la lejanía, no mucha gente podía estar en China, y parcial aislamiento, proponía normas organizacionales que en su tiempo despertaron mucho interés en que no deberían de haber congregaciones aisladas, sino que cada pastor es un anciano de esa localidad, aunque debe tener una línea de autoridad ministerial y cobertura. Eso fue lo que planteó Watchman Nee, para que sepan por qué no está en la Biblia una organización de ese tipo ni denominacional, pero sí fue adoptada, dado que mucha gente empezó a pensar en la operación, cómo lo hacía Watchman Nee, dada esa lejanía y dado que se estaba funcionando muy bien. Hoy hemos llegado al otorgamiento de doctorados y otro tipo de títulos nobiliarios como una prebenda, como un pago a aquellos ministros de trayectoria y reputación que previo a presentar un trabajo de tesina reciben casi a manera de canonización. Es decir, juzgamos a la fe católica que otorga este tipo de títulos o tipo de, no sé cómo decirlo, facilidades, de prebendas, como lo digo acá, porque el Papa o quien es nombrado Papa lo hace. Pero también lo hacemos entre los cristianos evangelísticos, como los conocemos, no sé cómo explicárselos y diferenciarlo. Amados, hay cosas que nos unen y hay cosas que nos hacen diferentes. Y no estoy hablando aquí de ecumenismo, lo que estoy hablando es que nos haga uno la unidad en el cuerpo de Cristo dependiendo del Padre, del Hijo y en el Espíritu Santo. Se ha fomentado la tendencia exclusivista y de idolatría, aún al hombre, suplantando dones espirituales con oficios jerárquicos. En vez de con los oficios espirituales que se desprenden del manto de Cristo, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Esto es casi como piratería, amados. Todo lo anterior solo para oficializar un ministerio, cuando esa oficialización en realidad debe ser oficialmente una unción recibida de parte del mismo Dios por medio del Espíritu Santo. Y es muy fácil saber cuando algo viene de Dios. Porque tú ves a un hombre o una mujer que hace cosas y dice cosas que no sabes de dónde vienen, pero que milagrosamente suceden cosas porque Dios lo usa. Amén. Y ni padre es, ni pastor es, pero tiene la unción de Dios. Amén. Ese es un siervo ungido de Dios.
aunque no haya egresado de un instituto bíblico, un lugar teológico. Amados, cuidado. Vamos llegando al final de esta segunda parte. Sé que hay tanto que decir en esta identidad del cuerpo de Cristo, en esta identidad para fluir en el reino de Dios. Hoy nos ha hablado fuertemente de cómo vivir bajo los dones y en los dones conforme al Espíritu de Dios, con esa comunión con Dios, pero sobre todo hablando del reino de Dios, como nos habla el propio Jesús aquí en Lucas 4, versículo 43. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y tú también que me escuchas, y tú también que me escuchas, y yo también. A eso he sido enviado. Aún en el proceso de discernir qué es en verdad la identidad y cómo esta identidad recibida de parte de Dios nos permite, y es su diseño para fluir en el reino de Dios, y en eso métete mucho a Ezequiel, los primeros 5 capítulos, les invito en el nombre de Jesús a profundizar y en obediencia al Señor a discernir con convicción cuál es su propósito para ti, su propósito para ti, su propósito para mí, para cada uno de nosotros, en estarnos ministrando este tremendo, este poderoso mensaje. Estas dos partes, el domingo pasado y este domingo en esta asamblea, que Él mismo nos ha estado compartiendo. Yo te invito a que sí lo hagas, a que profundices, a que recibas de parte de Dios este mensaje y Él cambie tu corazón. Y esa metanoia de la que nos ha hablado en las últimas semanas nos cambie no solo la mente, sino nuestro entendimiento, no mental, sino nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Y el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, viva en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición, Señor, de recibir este mensaje, Padre mío, y en el bendito nombre de Jesús, Padre mío. Llénanos de tu luz, llénanos de tu identidad, Señor, y que tu gracia, Padre mío, descienda, habite, y tu Espíritu Santo no entre en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y habita en mí. Genera convicción, así como habla tu palabra, hasta los tuétanos partas. Circuncides lo que no te agrada y dejes y cambies eso que te agrada y que nos hace conforme a tu voluntad fluir en tu reino y en el Espíritu. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo el Señor. Y el pueblo dice...